Muchas gracias por invitarme de nuevo. Les diga cosas distintas de lo que les dije la última vez. Así que un poco acerca de los centros de Alzheimer. Es un centro único que solamente trata a personas con demencia Alzheimer, y voy a hablarles en un momentito acerca de cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia. Probablemente es uno de los pocos lugares, no nada más en Israel, sino en todo el mundo, en donde nosotros tratamos solamente a las personas con demencia. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué es tan especial de este lugar? Bueno, es que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo y de hecho hacemos investigación acerca de cómo hacer la vida de estas personas un poquito mejor. Si ustedes, por ejemplo, los deben de alentar a bailar, a cantar, ¿cómo debemos alimentarlos o qué debemos hacer para responder cuando nos hacen una pregunta que no tiene sentido? ¿Cómo es que moverlos de un lugar a otro? Esas cosas que parecen ser cosas muy sencillas, cosas muy triviales, pero nosotros hacemos investigaciones para saber cuál es la mejor manera de hacerlo. La otra clase de investigación que nosotros hacemos, nosotros tratamos de desarrollar fármacos, nuevos fármacos que contribuyan o puedan contribuir a, de alguna forma, retrasar la progresión de la enfermedad. Y por favor, observen esto. Y hay que tener mucho cuidado. Por favor, observen que estamos hablando de fármacos no para tratar la enfermedad, sino fármacos que van a retrasar el avance de la enfermedad. Y les voy a hablar un poquito más acerca de esto en un minuto. Les prometo, les voy a decir cuál es la diferencia entre demencia y el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. La demencia es lo que ustedes ven clínicamente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, una persona, generalmente un anciano o anciana que no sabe, que no recuerda, que está desorientado o desorientada. Ese individuo tiene demencia. El Alzheimer, por otro lado, es la lesión que esta persona tiene en el cerebro. Así que cuando una persona viene a un postmortem o a una autopsia, abrimos el cerebro y encontramos ahí una lesión particular que se caracteriza como Alzheimer. Podemos tener demencia por varias razones, no nada más por tener una enfermedad de Alzheimer. Así que la enfermedad de Alzheimer es un tipo particular de demencia. Ahora, es muy interesante y paradójico también que lo que describió el doctor Alzheimer cuando él publicó hace 150 años más o menos, su trabajo no es lo que llamábamos en ese entonces, lo que él describió, lo que nosotros llamamos Alzheimer ahora. En ese momento era diferente. Alois Alzheimer identificó una mujer, Auguste Deter, de 57 años, que tenía demencia, y cuando ella falleció, él sacó su cerebro, el cerebro de esta dama, y describió lo que vio bajo el microscopio en su cerebro, en el cerebro de esta dama. Esto no es lo que nosotros llamamos Alzheimer cuando nosotros hablamos de una persona con demencia que tiene 77 o 78 años u 80 años. Así que ahora les voy a decir que existen varias razones por las que alguien puede tener demencia, y probablemente la demencia de las personas jóvenes, personas que tienen 50, 55 años, 60, 65 años, probablemente es diferente a la demencia de las personas que tienen 75, 80, 85 años. Existen probablemente trastornos diferentes, enfermedades diferentes. Una característica de las personas más jóvenes que tienen demencia es que tienen una cuestión genética más fuerte, un componente genético más fuerte, mientras que las personas que tienen 75, 78 años de edad tienen una enfermedad, pero con un componente genético, aunque es más pequeño que el de un joven.
Ahora, how do you make the ¿cómo es diagnosis que of hacemos el Alzheimer's? diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? The main diagnosis Bueno, of Alzheimer's el disease diagnóstico is principal just de la by enfermedad chatting de Alzheimer es with the person. platicando con la persona simplemente. I will talk in a Voy moment a hablar en un about momento laboratory acerca de tests, las pruebas de radiographic laboratorio, de las tests, pruebas PET scan, radiográficas, del CT, PET scan, de but la the TAC o main tomografía aspect of the computarizada, diagnosis pero el is principal just factor del talking with the diagnóstico es person. simplemente hablar con la And persona people para like diagnosticarla. myself, or Y people personas como yo, work with me, personas que who trabajan have conmigo, seen que han visto many hundreds muchos, and muchos, thousands of cientos y people with miles de Alzheimer's pacientes con disease, enfermedad de Alzheimer, don't have a no problem tienen problema diagnosing it, diagnosticándolo, but pero where does the problem arise? ¿cuándo At surge the el very problema? beginning, Bueno, el when problema surge somebody desde is el inicio, borderline. cuando alguien es And here borderline is a o major issue limítrofe. Y aquí hay that un I would problema like muy to raise importante with que you. me gustaría comentarles. There is a controversy, a Existe una dispute controversia, in una the disputa academic en la community. comunidad académica. Is Alzheimer a Preguntan, discrete, ¿Alzheimer es, simple, preguntan, one-cause una disease, enfermedad de una sola causa, or is discreta, o Alzheimer si el Alzheimer normal aging? es una situación We normal del physicians envejecimiento? Nosotros como like to médicos nos deal gusta with pensar que simple, nosotros discrete estamos diseases. tratando enfermedades simples y Like sencillas, corona. como Corona el is caused by a corona. El virus. corona es causado, el If you coronavirus find es a causado way por un virus. Y si to encontramos destroy la this forma de virus, you destruir, cure de destruir corona. ese virus, entonces matamos al Anything coronavirus. Cualquier that is cosa simple así de is what we simple es lo que physicians nosotros like to como deal médicos with. nos gusta tratar, lo And que es we sencillo. like much Y less to nos gusta deal mucho menos with enfrentarnos a disorders which are trastornos que multifactorial. tienen muchos factores como la causa. Unfortunately, Desafortunadamente, Alzheimer's la disease enfermedad de is a Alzheimer es una multifactorial enfermedad disease multifactorial in which en la que many muchos events eventos related to relacionados aging con el occur. envejecimiento And están probably ocurriendo. the Y difference probablemente between es la somebody diferencia entre sick with alguien Alzheimer's que disease tiene and enfermedad de somebody who is Alzheimer y not alguien que is at no. what ¿Cuál es la age diferencia entre los dos? it Es happens. a qué In edad other sucedió la words, enfermedad. En otras if all palabras, of us si todos would live nosotros until 120, viviéramos hasta 120 probably all años, of us probablemente will be todos affected by nosotros seríamos Alzheimer's. afectados So por la again, enfermedad keep de in Alzheimer. mind Así que por favor a recuérdenlo. very vivid Recuerden dispute que hay una among disputa muy importante researchers, entre los among investigadores, physicians. entre los Is médicos, it a discrete, porque quieren simple entender si la disease, enfermedad es una or enfermedad is simple y it discreta o si aging? es una Is it enfermedad que tiene que the ver con el result of envejecimiento, aging? si es el resultado del envejecimiento. Now, what Ahora, is the ¿cuál differential es el diagnosis diagnóstico when you have to diferencial cuando diagnose a nosotros tenemos patient que with diagnosticar a un Alzheimer's paciente disease? con enfermedad de What is the Alzheimer? differential ¿Cuál es la diagnosis? diferencia o el diagnóstico Number one, diferencial? anxiety. Número uno, la A ansiedad. lot of elderly Muchas individuals, personas like ancianas o de edad myself, avanzada como some yo of o you, como algunos de they ustedes, look around, ellos, bueno, nos they vemos entre see nosotros y vemos friends, a nuestros some of their amigos, a relatives algunos de are nuestros becoming parientes demented. y vemos que algunos de They nuestros parientes realize tienen that they demencia y se dan forgot cuenta where they que left estas the personas se keys, les olvida dónde they dejaron las forgot llaves o a se les meeting, or olvida they forgot una a reunión o se number, les olvida or un they forgot número the o se les name of the olvida el person nombre they de una know. persona que They get conocían. anxious, Entonces then se they ponen have muy Alzheimer's ansiosos y disease. dicen, tienen So one Alzheimer. differential Entonces, una diagnosis prueba de is diagnóstico anxiety. diferencial es la Just to ansiedad en give you a estos hint, pacientes. a Para hint, darles una difference pista, between la diferencia anxiety entre la and Alzheimer's ansiedad y la disease. enfermedad de Alzheimer Very rarely, es very muy rarely, raramente, the muy person raramente with una real persona Alzheimer's con disease enfermedad would real de come by Alzheimer himself or va a by venir o va a ir herself por él to mismo, por su propio complain, pie, a doctor, quejarse con el please doctor y test decirle, me, doctor, hágame una I may prueba, have porque yo Alzheimer's tal vez disease. tengo enfermedad de Alzheimer. Eso es muy Generally, raro. En people who general, really have las personas que Alzheimer's realmente tienen enfermedad de disease Alzheimer are being son brought personas que by las a llevan, family un member, miembro de la familia las son, lleva al daughter, doctor, o alguna healthy hija, wife, healthy husband. algún esposo, People alguna who esposa come las by lleva al doctor. themselves Las personas to que be llegan por su tested propio pie a que se les hagan generally pruebas, don't have generalmente no Alzheimer's tienen disease. This is enfermedad just de a hint. Alzheimer. Esta nada más es una idea, una pista que les doy. Now, Ahora, another issue, otro another tema, issues that otro to keep in tema que mind, nosotros tenemos que recordar elderly people es que who las are very personas depressed ancianas for que whatever están muy reason deprimidos por cualquier may come razón across as pueden if they are enfrentarse a que les digan que And tienen again, I will give you a demencia. hint. Y recuerden, les voy a dar otro You ask comentario importante. somebody Ustedes le preguntan who has a alguien Alzheimer's que tiene disease, enfermedad de Alzheimer, "Sir, tell me Señor, what day por is favor today?" dígame qué día es hoy. They will give you an Y ellos answer les van a dar una which will be respuesta wrong. que generalmente va a ser You ask incorrecta. somebody Y who is very ustedes tienen a depressed, alguien que está muy "What day is deprimido y today?" le dicen, oye, ¿qué día They will es tell hoy? you, Y la persona "I le don't va a know." decir, no sé.
Hay algunas cosas que tenemos que hacer para distinguir entre Alzheimer y demencia o otros trastornos es la apatía. Muchas veces las personas ancianas tienen apatía, que se parece mucho a la depresión, pero no es lo mismo. Ahora, un segundo. Yo les hablé un poco acerca de las pruebas radiográficas. Sí, las personas con enfermedad de Alzheimer deben ser enviadas a que se les haga una tomografía computarizada debido a que esa tomografía computarizada en alguien que tiene enfermedad de Alzheimer luce diferente a el estudio de una persona normal, aunque sea anciano. Y no tenemos que ser un radiólogo para ver la diferencia. Todos ustedes están viendo enfrente de la pantalla la diferencia. Sin embargo, a propósito, yo estoy tomando dos ejemplos extremos. En general no se ven así como lo vemos. Quiere decir que podemos tener una tomografía computarizada que luzca como Alzheimer, pero ser normal. Y puede tener una tomografía que parezca normal y tenga Alzheimer. Es decir, no es una prueba de diagnóstico muy útil. Sin embargo, está siendo utilizada. Algunas cosas que podemos hacer el día de hoy, por ejemplo, es utilizar algo que se llama PET scan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos inyectar un material radioactivo. Entonces ese material radioactivo se une a una proteína en particular que ocurre en el cerebro de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, y así podemos ver de nuevo. Es muy útil para la investigación, pero no es particularmente útil para los diagnósticos clínicos. Ustedes pueden hacerla, ustedes pueden irse hasta Florida. Ahí yo conozco a muchas personas que van de México a Florida a que los traten en Miami. Ustedes pueden ir, pueden encontrar estos médicos en Miami, pero no necesariamente es algo que necesitan para un diagnóstico clínico. Es más útil en investigación, cuando hacemos investigación. Ahora, ¿cuál es el curso de la enfermedad de Alzheimer? En general, y estoy hablando ahora en general, en promedio, desde el momento del diagnóstico al momento de la muerte, pueden pasar hasta 5, 6 o 7 años. Desde el primer, segundo año, la gente puede cuidarse todavía en el primero o segundo año con la ayuda de una persona que lo esté cuidando. Al segundo, tercer año después del diagnóstico, entonces estos pacientes tienen alucinaciones, empiezan a tener problemas, por ejemplo, se vuelven violentos en algunas veces. Para el año 5 o 6 después del diagnóstico, estas personas no controlan los esfínteres, estas personas tienen problemas para comer, tienen problemas para caminar. Así que este es el curso de la enfermedad. Insisto, esto es en promedio, no necesariamente sucede así en cada individuo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer? ¿O podemos reducir el riesgo de tener la enfermedad? Bueno, la respuesta es totalmente sí. Bueno, ¿cuál es el factor de riesgo? Bueno, los riesgos para enfermedades cardiovasculares también son riesgos para enfermedad de Alzheimer, por razones que no entendemos, pero esta es la forma que es. ¿Qué quiere decir esto? Que controlar la presión arterial, controlar el colesterol, controlar el peso. Generalmente estos factores reducen el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Algo más que está relacionado con el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer es la educación. Las personas más educadas, que reciben más educación escolar, tienen un menor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer que las personas menos educadas. Ahora ustedes pensarán, bueno, hacer algunas cosas intelectuales cuando somos ancianos pueden ayudarnos. Bueno, no, realmente lo que nos ayuda es lo que se le llama la reserva cerebral. En otras palabras, el mismo cerebro que les ayudó cuando ustedes tenían 13 años a terminar, o 18 para terminar la preparatoria, cuando tenían 25 para terminar la universidad, cuando tenían 35 para terminar su doctorado, por ejemplo, lo que sea.
Es el mismo cerebro que los va a proteger de la enfermedad de Alzheimer cuando tienen 80 años. Así que se trata de educación, que quiere decir reserva cerebral, no lo que hacen cuando ustedes ya están más avanzados en edad. Déjenme hablarles un poquito acerca de los tratamientos. No existe un solo tratamiento que mejore la memoria, no hay un tratamiento que detenga la progresión natural de la enfermedad. Lo que existe actualmente, existen 3 o 4 fármacos aprobados por la FDA que realmente pueden alentar o ralentizar la progresión natural de la enfermedad. Así que conforme la enfermedad empeora naturalmente, hay fármacos que alentan el progreso de la enfermedad un poco, es decir, esos fármacos que están en el mercado son estos que les muestro aquí. En este momento no hay un fármaco mejor que otro, excepto por un fármaco que fue aprobado más o menos hace un año. El fármaco que fue aprobado más o menos hace un año. Un segundito. Ahí está. El fármaco que fue aprobado más o menos hace un año es un anticuerpo que ataca la proteína que se llama amiloide, que se deposita ella misma en el tejido cerebral de los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, existe también un debate muy importante acerca de este fármaco. Existen muchas personas en la comunidad académica, muchas personas como yo que hacemos investigación en enfermedades de Alzheimer, que creen que realmente el beneficio no vale el riesgo de este fármaco. Todavía está bajo debate si este fármaco vale la pena o no. Ahora, solo para mostrarles otro punto, cuando ustedes encuentran la enfermedad, es una enfermedad terrible, la enfermedad de Alzheimer, por supuesto, que no es una enfermedad sencilla de curar. Existen muchas personas, muchas organizaciones que tratan de proporcionar remedios, que tratan de proporcionar tratamientos que realmente no están demostrados, que no han probado ser efectivos. Así que en otras palabras, hay muchas personas que hacen fraudes, que tratan de proporcionar soluciones para algo que no tiene todavía solución o no tiene una buena solución. Ahora, bueno, para hablarles un poquito de lo que hacemos nosotros en el centro de Alzheimer, en nuestro centro, nosotros tenemos más o menos 200 pacientes internos, tenemos un hospital para las personas con demencia, nosotros tenemos también una clínica que cuida y trata a más o menos 2,000 personas que viven en casa, y también tenemos un teléfono que está abierto o que está activo todos los días del año a todas horas y están respondiendo preguntas a todas las personas en Israel o fuera de Israel acerca de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros tenemos una enfermera, tenemos una trabajadora social y también tenemos, si hay un problema, alguna pregunta médica, ellos vienen conmigo y en 24 horas les respondemos todas sus dudas médicas en cualquier caso. También nosotros vemos algunas de las actividades que nosotros tenemos y yo corrí mucho en la presentación a propósito porque realmente lo que quiero hacer es que yo espero que me hagan preguntas. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran acerca de enfermedad de Alzheimer o preguntas relacionadas con la psiquiatría en general, porque yo soy psiquiatra. Muchísimas gracias y por favor hagan sus preguntas. I
Yo leí un artículo hace poco acerca de blumetaline, azul de metileno, como tratamiento para Alzheimer, azul de metileno. ¿Es cierto? ¿Ha escuchado o qué piensa? Sí, no es cierto. Es exactamente lo que yo les dije anteriormente, ¿saben? Existen artículos, casi cada día salen artículos, ustedes se pueden imaginar. Yo sigo la literatura, muchas veces al día leo artículos, y hay artículos acerca de todo. No es cierto que el azul de metileno ayude, es casi como si... ¿cuáles eran los fármacos que sugería Donald Trump para el coronavirus? No me acuerdo, pero es lo mismo, es la misma situación. No sirve, no es cierto. Simplemente el tema general. Yo no pienso que nunca va a haber un solo fármaco que va a tratar la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multifactorial, es un fenómeno de muchos factores. Lo que va a existir, yo creo que en términos de cáncer, hay un fármaco que trata cáncer. No, es lo mismo. Hay un tratamiento para cáncer el día de hoy y es el mismo tratamiento para el cáncer hoy que hace 50 años. Claro que no. Podemos obviamente retrasar la progresión del cáncer o la muerte, pero no podemos tratar totalmente el cáncer con un fármaco. Así que no esperen que va a haber un fármaco para tratar la enfermedad de Alzheimer, porque yo pienso que la enfermedad de Alzheimer es, como les digo, multifactorial, pero va a haber fármacos que alivien muchos de los sufrimientos o padecimientos por la enfermedad. Así que el azul de metileno, no, definitivamente no. Mi madre murió de frontal temporal. My mother died from frontal temporal disease. ¿Cuál es la diferencia What is the entre la difference proteína between del the cerebro protein para of esa the enfermedad brain for o this Alzheimer? disease or ¿O viene con la Alzheimer, misma or it familia? comes with the same family? You're basically Bueno, asking básicamente me estás what is the preguntando cuál es la diferencia frontotemporal de dementia esta demencia frontotemporal y dementia in la general. demencia en general. Physicians, Los médicos, particularmente los neurólogos, se sienten muy orgullosos de hacer un diagnóstico clínico entre demencia general y también la demencia frontotemporal. Nosotros realmente no sabemos la diferencia en ambos casos. En ambos casos, repito, existe una atrofia general del tejido cerebral. Probablemente en la demencia frontotemporal, la atrofia inicia en la parte frontal del cerebro y se expande hacia todo el cerebro, mientras que en otros tipos de enfermedad de Alzheimer, la atrofia inicia en la parte lateral del cerebro, que se llama la parte temporal del cerebro, y después se expande a toda la parte frontal del cerebro. Esa es realmente la diferencia. Esto es lo que le puedo decir. Hi, doctor. Hola, doctor. Something to share with you. It's in English, Okay. doctor. Okay. Tengo algo que decirle, I doctor. want to share with you Quiero compartir con usted my fear mi of having temor, Alzheimer. mi miedo de tener Alzheimer. I speak Yo very well eh, for different languages. realmente, I speak speak without the microphone, I can hear you better. Yeah, así, ¿me escucha? I'll repeat the question. Yo voy a repetir, aunque no oigan bien. Tengo mucho miedo, como le decía. Yo hablo 4 idiomas y soy una persona bien preparada, bien educada. Tengo 80 años de edad y tengo mucho miedo de que me dé Alzheimer, por una razón. Mi hermana mayor murió con Alzheimer. ¿A qué edad murió?, pregunta el doctor. A 86 años. Perfecto, déjame responderte. El componente genético de las personas que tienen Alzheimer cuando son añosos o viejos es casi insignificante. Solo para darte un ejemplo. Si yo te digo en este momento que por el resto de tu vida nunca vas a utilizar o que nunca utilices un cinturón de seguridad para cuando manejes, tus probabilidades de morir en un accidente de auto es más que de morir de Alzheimer. Así que el hecho de que tu hermana tuvo Alzheimer
no hace una diferencia contigo, ¿saben? Aunque haya un componente muy pequeño o una influencia genética muy pequeña. Además, si usted ha llegado a los 80 sin Alzheimer, probablemente algo en sus genes, señora, no son iguales a los genes de su hermana, son parecidos, pero no son iguales. Probablemente algo en tus genes te está protegiendo de tener enfermedad de Alzheimer. Así que yo fuera tú, no me preocuparía de tener Alzheimer. Hola, profesor. Nosotros hemos escuchado los síntomas de Alzheimer, síntomas que sabemos que pueden ser algo que no se diga, a lo mejor tienes Alzheimer. Por ejemplo, ¿qué síntomas tempranos pueden decirnos que vamos a tener Alzheimer? De nuevo, depende de a qué te refieras con síntomas tempranos. Por supuesto, la gente empieza a perder la memoria, por ejemplo, y se va empeorando y se va empeorando. Ya en un punto le llamamos Alzheimer, pero no es algo que suceda en un solo día, de un día para otro. Así que sí, existen signos tempranos de la enfermedad, por ejemplo, perder la memoria. Sin embargo, recuerden que nuestra memoria declina a través de nuestra vida, se va haciendo menor a través de nuestra vida, así que es un proceso fisiológico normal que perdamos la memoria. Cuando nosotros cruzamos la línea entre la reducción de la memoria normal relacionada con el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, no es algo, cruzar esa línea no es algo tan sencillo, no es algo que yo te pueda decir aquí, ahorita perdiste la memoria o ya tienes Alzheimer. No es como tener un infarto del miocardio que sucede ahorita. Así que recuerden, sin embargo, que es totalmente normal que conforme envejecemos, y no tenemos que ser muy viejos, a la edad de 65 más o menos, empecemos a notar una reducción de nuestra memoria, que es totalmente normal. Quiere decir que eventualmente, ocasionalmente, se nos olvida una palabra y que ocasionalmente también vemos a alguien que es familiar para nosotros, pero no nos acordamos quién es. Esto es totalmente normal. De la misma forma, no podemos correr tanto como corríamos antes. Lo mismo que cualquier cosa, ¿saben? Todos los cambios fisiológicos que ocurren con el envejecimiento. También la memoria, la reducción de la memoria. Eso sucede sin tener una enfermedad. Un caso muy cercano a mí, y lo que yo veo es como que sube y baja la enfermedad, como que se activa y se desactiva. Mi pregunta es si existen otros factores que hagan esto, ¿sabe? O simplemente es la condición del cerebro. ¿Por qué una semana la persona, mi amiga, está muy lúcida y como está muy bien y después está mal y después está bien? ¿De qué depende? ¿Solamente el cerebro? ¿O tal vez haya algo emocional u otros factores? En general, repito, en términos de la cognición, solamente hay una forma hacia abajo, no hay variaciones hacia arriba y hacia abajo. Hay variaciones en términos del comportamiento, que quiere decir que alguien con demencia o con Alzheimer, tal vez una semana tiene violencia, grita, llora, y la siguiente semana está tranquilo y 3 días después otra vez está violento. Existen grandes variaciones en el comportamiento. En términos de la cognición no existen variaciones. Lo que puede suceder a la persona de la que usted está hablando no es exactamente una variación en ese caso, pero por alguna razón alguien puede no recordar lo que comió esa mañana, pero te puede decir de manera muy exacta historias que pasaron hace 40 años, así que tú puedes pensar que de pronto hay una mejora. No es una mejora en ese caso, es solo que hay algunas cosas, ellos recuerdan algunas cosas y hay cosas que no recuerdan. Dame un segundo. Y lo que me estás preguntando realmente es si hay algo en el ambiente que haga o que cause estas mejoras o estos empeoramientos, y la respuesta es no. Lo que hace el ambiente es que puede afectar el
comportamiento, no la cognición. Por ejemplo, si alguien con demencia viene y dice, una esposa, por ejemplo, con demencia, puede voltear con su esposo de 80 años y decirle a esta esposa, tú me dijiste que tú saliste a comprar comida. No es cierto, yo sé que no, tú te fuiste con tu amante, yo sé que tienes un amante allá abajo y yo sé porque es una vecina que vive allá abajo y es tu amante. Si tú empiezas a argumentar y a decir, no, yo no tengo un amante, ¿cómo me dices eso? No me digas eso. Nosotros hemos estado juntos durante 60 años, nunca he tenido un amante. Entonces la persona se vuelve más excitada y grita. Así que, ¿qué se debe hacer en este caso? Simplemente seguir adelante, no argumentar, tratar de cambiar el tema. Así que el ambiente puede afectar el comportamiento, pero repito, no la cognición. Así que esto está dentro del cerebro, es un cerebro que se está volviendo atrófico, que está perdiendo tejido cerebral y no hay nada en este mundo que podamos hacer o en este momento. Una persona que siempre surge, una pregunta que siempre surge es si hay una ventaja de diagnosticar la enfermedad muy tempranamente o si no hay una ventaja en diagnosticar el Alzheimer tempranamente. Y les voy a decir por qué sí y por qué no. Como investigador, yo quiero diagnosticar una enfermedad tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque todos los fármacos que yo quiero desarrollar van a ser muy efectivos en las personas que tengan todavía un cerebro intacto y no atrofiado. Desde el punto de vista de la persona, yo no estoy seguro de que exista una ventaja real. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes quieren hacer que estas personas vivan una vida normal, tanto como se pueda. Si ustedes empiezan a decirles muy tempranamente, bueno, no estoy muy seguro, pero probablemente tienes Alzheimer, debes empezar, ya sabes, hacer esto, hacer aquello, prepárate para la enfermedad. Entonces, básicamente, estás empujando a la persona hacia una vida, digo, no es que sea una buena idea, ¿sabes? Pero tienes que ver de los dos lados. Hay ventajas en el diagnóstico temprano, pero también hay desventajas en el diagnóstico temprano. Les voy a dar o les voy a comentar un ejemplo extraño. Estudio que fue publicado hace 20 años, este fue un estudio en donde mostró que había un gen, pueden hacer una prueba genética, hay un gen que aumenta el riesgo, no quiere decir que tengas Alzheimer, pero que los pone en mayor riesgo, en un grupo de mayor riesgo de tener Alzheimer. Los investigadores tomaron a un grupo de personas normales, ancianos normales, nadie tenía demencia, eran normales, pacientes de edad avanzada, normales. Les hicieron la prueba genética. Les dieron una prueba cognitiva y todo el mundo lo hizo bien como tenía que hacerlo. Después hicieron una prueba genética y entonces la mitad de ellos eran positivos para el gen y la mitad de las personas eran negativos para el gen. Les hicieron la misma prueba de nuevo y las personas el mismo día lo hicieron en todo esto. La persona que les dijeron que tenían el gen positivo les fue menos bien que antes en comparación con las personas que les dijeron, usted es negativo del gen. Acuérdense, incluso si son positivos o negativos no hace una diferencia, el mismo día se hizo la prueba. Así que al decirle a alguien, usted tiene la enfermedad, ustedes causan un cambio, hacen algo. Así que todo lo que estoy diciendo es sí, hay ventajas de la detección temprana, pero tengan mucho cuidado. Buenas noches, doctor. Good evening, doctor. My question would be, many times when a person is having or is presenting the disease, why do they remember more the previous things when they were 13, 18, or 35 than when they are 80 years old? This is one of my questions. And the other question is, if there is an exercise or something to avoid or to prevent the disease. Bueno, para la primera pregunta,
Es cierto que las personas que tienen demencia pueden no recordar lo que hicieron hace 3 minutos, pero te dicen una historia perfecta acerca de algo que hicieron hace 30 años. ¿Por qué sucede esto? Nosotros no sabemos realmente por qué. No entendemos suficientemente que la función normal del cerebro te pueda decir las memorias recientes se pierden y las memorias viejas no se pierden. Todavía no lo sabemos. Eso es la forma en que se presenta, pero no sabemos por qué. Ahora, ¿podemos hacer algo para reducir el riesgo? Yo les dije hace un momento, por ejemplo, que ustedes pueden mantener sus factores de riesgo cardiovasculares bien revisados, controlar su peso, actividad física les ayuda mucho, correr, caminar, lo que sea. Cualquier cosa que ustedes hagan para que permanezcan jóvenes, entre comillas, ayuda para responder la pregunta. Gracias. Al inicio de su plática, usted estaba diciendo que la gente con Alzheimer, ellos no piden ayuda. Tengo curiosidad y pregunto, ¿por qué no piden ayuda? Esa es la pregunta. Bueno, les voy a dar 2 razones. Una, porque no entienden realmente parte de la enfermedad que tienen, no entienden que algo está mal en ellos. La segunda parte es que puede sonar contrario, porque están avergonzados y tratan de ocultarlo. Pero cuando ellos dicen, yo sé que tengo la enfermedad y ellos dicen, a lo mejor no la tengo, probablemente eso puede suceder. Si te inquieta y estás ansioso acerca de poder tener la enfermedad, tal vez no la tengas. Si la tienes, generalmente esos pacientes se confunden, se pierden, saben, ponen las llaves en el refrigerador, pero no van a buscar ayuda. No es que no aceptes ayuda, sino que tratas de ponerla a un lado. No piden ayuda. Profesor. Yes. Profesor, buenas noches. Professor, good evening. Aquí, buenas noches. Yes, good evening. Quería preguntar I lo wanted to siguiente. ask Se the dice following. que It is normalmente said la that gente normally que sufre de people that demencia suffers o from que sufre de dementia or Alzheimer Alzheimer's está disease, relacionado con this la is ingesta related de with the azúcar, intake of sugar, con la falta with de the agua, lack of el no tomar water, agua, not y drinking por muchas water, and veces, with many no times dormir lo not sleeping suficiente. enough. ¿Qué tan cierto es esto en How relación true or a estas false is this enfermedades? related to these diseases? Totalmente Nada que ver cuánta agua toman, nada que ver con el Alzheimer o la demencia. Si no tomas suficiente agua, tal vez vas a tener sed, ¿verdad? Pero eso es todo. No tiene nada que ver con cuánta azúcar ingieres. Sin embargo, la diabetes es un factor de riesgo de Alzheimer, de enfermedad de Alzheimer, pero no es cuánta azúcar tomes, porque tú puedes comer mucho azúcar y no tener diabetes, y no comer azúcar y tener diabetes. Es un factor de riesgo, ¿saben? De nuevo, acuérdense lo que les digo, per se la cantidad de azúcar que tú comes no es un factor de riesgo. La diabetes sí es un factor de riesgo, y también tener sobrepeso es un factor de riesgo. Si puedes comer azúcar sin tener sobrepeso y sin tener diabetes, no es un factor de riesgo. ¿Acá? Sí. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros esta noche. Yo tengo algunas preguntas. Primero que nada, ¿hay algo que se conecta con ser un locutor o con un ser, un fumador? El fumador a veces en una forma te protege de la enfermedad de Alzheimer porque te mueres primero, por tanto fumar. Si te mueres antes de que desarrolles la enfermedad, pues acuérdate que es una enfermedad que depende de la edad. Así que no causa el fumar, no causa Alzheimer. ¿Okay? Pero no debes de fumar de todas maneras. No debes de fumar. Y otra cosa. No debes de fumar. No cambies el tema, no debes de fumar. No, yo no fumo.
pero mi hijo me dijo que pasa de papá a hijo la enfermedad. De nuevo, acuérdense que existe un pequeño, muy pequeño componente genético. No necesariamente va a pasar de papá a hijo, de mamá a hijo. No necesariamente. Hay un componente genético muy pequeño. Acuérdense, si alguien tiene la enfermedad cuando tenía 50 años, 55, 60 años, 65, sí, entonces es un componente genético fuerte. Si alguien tiene la enfermedad cuando tiene 70, 75, 80, el componente genético es insignificante. Y otra cosa, por favor, dígame. Algunas veces la persona está hablando perfectamente y entiendo todo, y tal vez al otro día, el siguiente día, el paciente está hablando cosas que no le entiendo. Por ejemplo, hace frases que no tienen sentido. Bueno, yo no tengo una buena explicación para eso. Insisto, en términos de la cognición, no debe haber mucha variabilidad. En términos de comportamiento, sí va a haber mucha variabilidad. En cognición, no tengo una buena explicación para ello. Por cierto, les recuerdo que si tienen preguntas no relacionadas con Alzheimer, pero relacionadas con trastornos psiquiátricos, por favor háganlas. Lo que yo quiero agregar es que mi hermana, ella vivió muchos años con la enfermedad. Ella murió a los 86, pero empezó a los 70 años, así que lo extraño aquí es que el doctor al que ella fue la primera vez que tenía como dudando en ir al doctor, pero lo curioso es que ella misma hizo su propio diagnóstico. Ella le dijo al médico: doctor, yo creo que yo estoy teniendo Alzheimer. Perdón. Así que eran amigas, amigos, así que cuando ella le dijo al médico, creo que estoy teniendo Alzheimer, el doctor le dijo a ella: estás loca, estás perfecta. No hay necesidad o no hay razón de que estés inquieta acerca de que tuvieras Alzheimer. Y entonces el médico le empezó a dar confianza, y entonces empezaron a hacer ciertas pruebas y nunca estuvieron muy seguros acerca del diagnóstico, a ver si de veras si ella tenía demencia o si tenía Alzheimer. Porque como usted sabe, nadie supo de qué murió. Así que solo quería decirle eso, doctor. Ella fue la primera persona que notó que algo malo le estaba pasando. Primero que nada, eso puede suceder. Les dije desde el inicio que en general las personas con enfermedad de Alzheimer no van ellas mismas al doctor, pero tal vez su hermana era una excepción a la regla. Acuérdense que esto sucede ocasionalmente, que alguien a la edad de 70 venga conmigo y me diga: tengo enfermedad de Alzheimer, y yo diga: no tiene, simplemente tiene ansiedad, y entonces 5 años después venga y me diga: ya ves, doctor, ya tenía razón, yo tengo Alzheimer. Así que yo siempre le digo a las personas, cuando les digo: usted no tiene enfermedad de Alzheimer, también les digo: no soy una compañía de seguros, no le estoy diciendo que no lo va a tener nunca o que no lo va a tener en 1 año, en 5 años. Ahorita no lo tiene, pero en 3 años no lo sé. Así que bueno, tal vez ella lo tenía la primera vez, o tal vez el doctor tenía razón, no lo tenía, pero después la desarrolló la segunda vez cuando vio al doctor. Por cierto, una de las cosas que yo estaba esperando que ustedes preguntaran es el cannabis, si el cannabis ayuda, porque todos hablan actualmente acerca del cannabis.
y bueno, marihuana, o como le quieren ustedes llamar, cannabis o marihuana. La respuesta es que en este momento todavía no sabemos si el cannabis ayuda. Estamos haciendo experimentos, otras personas están haciendo experimentos. La próxima vez que ustedes me inviten, yo voy a tener los resultados del estudio y les voy a decir si la marihuana sirve. Todavía no lo sabemos si ayuda en este momento. Bueno, ayuda en Israel, no sé cómo es aquí en México. En Israel, si ustedes tienen enfermedad de Alzheimer, ustedes pueden comprar marihuana legalmente. O sea, ustedes van a la tienda y la compran. No estoy seguro si es en enfermedad de Alzheimer, pero los nietos vienen a ver a sus abuelos muy frecuentemente cuando los abuelos tienen cannabis o tienen marihuana. No sabemos todavía si la marihuana ayuda. Estamos haciendo experimentos aún. Todavía no lo sabemos, pero definitivamente es bueno para los nietos, porque los nietos visitan mucho a los abuelos que tienen cannabis en sus casas. Bueno, no se preocupen, mi vuelo es mañana en la tarde, así que tengo tiempo hasta mañana en la tarde. Yo entiendo que la enfermedad es multifactorial. Y la pregunta es, ¿existen muchos mediadores químicos en las conexiones de las neuronas en el cerebro? ¿No sería posible que esos mediadores químicos... ¿Me hablas un poquito más fuerte, por favor? ¿Podría ser posible que esos mediadores químicos entre la sinapsis de las neuronas puedan ser proporcionados para permitir al cerebro responder a esos mediadores y responder favorablemente, digo, y si la enfermedad va a iniciar, podría ser retrasada. Sí, déjame tratar. Creo que entiendo el punto. Sí, alguna solución química al problema. Bueno, en los 80s, a principios de los 80s, de hecho, hubo algunos reportes en la literatura médica que decían que los neurotransmisores particulares, en particular acetilcolina, es bajo en las personas que tienen Alzheimer. Y entonces la industria farmacéutica dijo, maravilloso, entonces vamos a hacer un fármaco que aumente la acetilcolina y vamos a tratar la enfermedad de Alzheimer. Les tomó más o menos 10 años fabricar ese fármaco. En los 90s, los fármacos que estaban disponibles hasta ahora son básicamente los que aumentan la acetilcolina. Sin embargo, su efecto en disminuir la progresión natural realmente es solo marginal. Así que sí, esa es una forma de tener la solución, pero el efecto es marginal. Entonces estamos tratando de dar varios neurotransmisores juntos. No es realmente, es un efecto marginal. Tiene usted razón, es una forma de hacerlo, pero solamente tiene un efecto marginal. No escuchamos sin el micrófono. Más neurotransmisores. Bueno, sí, estamos tratando, pero de nuevo, insisto, son las neuronas. Si las neuronas desaparecen, no podemos hacer nada con los neurotransmisores, porque los neurotransmisores son activos con los receptores de la neurona. Si esos receptores no existen ya, entonces es inútil dar un neurotransmisor al paciente. Pero es una dirección razonable lo que usted está sugiriendo. Buenas noches. Tengo una Good evening. I have a twin sister that has a frontal dementia, and we are 54 years old. And she was diagnosed last year. She started a little bit earlier than COVID. She started with some weird behavior, with rare behavior, and we went with a neurologist. She made many studies and tests until she was assessed, and she was diagnosed with frontal dementia. My father had Alzheimer and Parkinson's, Parkinson. We thought that this was hereditary. What age? ¿Qué edad? 78.
Es diferente, nada que ver. Mi hermana ya My está con sister cuidadora is 24/7, having a person pero taking está care of avanzando her, muy rápido la enfermedad. but the disease is really progressing fast, Quería very saber fast. si es So I would like to know normal. if this is normal. Yo sé todo lo que va a I venir, know everything that is coming to us, pero but quería saber I si wanted es to know if normal it is normal que avance that it's, tan progressing rápido, so fast, so quickly, porque because lleva 7 it's meses, been, 4 o 5 4 or 5 meses months que ha tenido unos that she has cambios. had, huge fuertes. changes. Ya no habla She hace casi un doesn't año. speak. Almost 1 year ago, she stopped talking. She doesn't walk. She needs help to stand up, to sit down, to eat, to go to the bathroom, to take a shower, to do everything. So she cannot do anything. Y de alguna And manera somehow queremos estar we want to be preparados prepared para saber to know si va a seguir if avanzando this así is de going to rápido, be porque no quickly advancing, because I don't understand. entiendo por I qué do not tan understand why so rápido. quickly, why so fast. La segunda pregunta And the second question, excuse me, es si is alguien if que tiene someone with Alzheimer's, ejercicios with para poder if there are some exercises or something to ayudar help al the Alzheimer. patient with Alzheimer's. How old is your sister now? ¿Qué edad tiene tu hermana ahora? 54 years old. And at what age was she first ¿Y a diagnosed? qué edad la diagnosticaron por primera vez? 52. And until then, she Y was hasta ese absolutely momento normal? ella era totalmente normal. Era directora de banco. She was a bank director, I understand. yeah, broker, it ran marathons. I understand. Again, it is very rare. Bueno, de nuevo quiero decirte que es muy raro, sumamente raro, que la gente tenga demencia tan temprano. It happens. Sucede, But sí, it's very, pero very es muy, rare. muy raro. And the course Y is generally la much causa faster. generalmente The es que sea course más, is more más or less- rápido, es decir, The course is more or la less the way you causa described. y lo que pasa es lo que usted Relatively fast. describió, es cuando les da muy There's not jóvenes, very much you can do avanza about mucho it. más As I rápido, no hay said, nada que hacer, try to make her sino life tratar que su vida as sea possible. lo If she sees that she más enjoys cómoda something, posible. Si do tú it. ves que ella disfruta If she algo, sees that háganlo. Si tú ves que anything that you see cualquier that cosa que does tú her good, veas you que should do it. le hace bien, There's no hazla. specific No hay treatment realmente for ningún it. tratamiento específico para esto. Having this Y fast deterioration is este not deterioro unusual rápido no es when it starts inusual so cuando early. empieza tan temprano la enfermedad. ¿Hay algún tipo de ejercicio? Is there any type of exercise or activity of the people who are diagnosed with the disease to improve? No, there is no No, no specific- existe. There is no No specific existe una activity. actividad You know, específica. sometimes Algunas people veces la tell you, gente les dice a ustedes, doing, bueno, que hagan you know, whatever. lo que sea. No, No, there no, is no no. No hay specific un activity. ejercicio o actividad específica. However, Sin doing embargo, activities hacer helps. actividades ayuda, Walking, ¿saben? Caminar, meeting people, conocer anything personas, helps. There is cualquier not cosa, todo something ayuda. No hay specific algo that is better específicamente than que sea something mejor que else. algo más. It was tried, many things. Se han But intentado muchas reading, cosas, dancing, lecturas, it was tried. So bailar, there's todo nothing esto se ha intentado, specific, pero no hay nada but being específico. active Pero helps, estar yes. activo sí ayuda, sí ayuda. I would like to ask you Me gustaría preguntarle if it's something about si Alzheimer, afasia senil. si es Right. algo relacionado con Alzheimer, afasia Capgras. senil, Capgras. Capras. It's something about ¿Tiene que ver No, con not Alzheimer? necessarily. No, no necesariamente. Generally, Afasia, aphasia generalmente la happens afasia sucede
debido a un accidente cerebral. Por ejemplo, un vaso en particular se rompe, lo que sea, y esto no es Alzheimer, ¿ok? Es un evento neurológico en un área en particular del cerebro que es responsable del habla. Y no tiene nada que ver, no es Alzheimer en general, no es Alzheimer, no. También Capras, no tiene nada que ver con Alzheimer tampoco. ¿Por qué alguien que tiene Capras tiene ese tipo? Bueno, si yo supiera, me ganaría el premio Nobel. No lo sabemos, la ciencia todavía no lo sabe tampoco. La ciencia no lo sabe, no lo sé. Sí, es muy raro, es sumamente raro. Yo he leído acerca de esto, nunca lo he visto en mi carrera. No lo sé. La ciencia no lo sabe. Doctor, profesor, me gustaría hacerle una pregunta. Mi mamá tiene 96 años de edad. Su mente es mejor que toda la de nosotros, pero déjeme decirle una cosa. Mi mamá, yo recuerdo que ella siempre en la noche, y mi prima lo sabe, ella solía hacer Scrabble, jugar Scrabble, números, toda esa clase de cosas, y todavía lo hace. Eso es bueno para la mente, para que no nos dé Alzheimer. De nuevo, acuérdense que no hay nada específico. Hacer trabajos intelectuales per se no nos protege contra el Alzheimer. Tener los cerebros que te ayudan, es decir, tal vez mantenerte activa, como cuando estabas 20, 30, 40, 50, es bueno. Así que el cerebro se mantiene inteligente cuando está a los 20, se aleja del Alzheimer. Es decir, cuando tú estás activa toda tu vida, cuando llegas a una edad más avanzada, entonces tienes un mejor cerebro. Sí me entiendes la diferencia, ¿verdad? Bueno, esto es algo que yo leí hace un par de años, o hace muchos años, creo. Y se trataba de un estudio que realizaron acerca de Alzheimer, que afortunadamente era en un convento en donde las novicias tenían que escribir algo. Ya lo conocen, ¿verdad? Sí, exacto. El estudio famoso de las monjas, ¿verdad? Sí, dilo en español si quieres, yo lo conozco. Es un estudio muy interesante y muy famoso, porque habla de un convento en Europa, donde todas las niñas que iban a entrar a ser novicias para hacer el servicio, todas escribieron cartas con el propósito de lo que iban a hacer, o la intención por lo que iban a entrar. Y lo interesante fue que muchas de esas monjas o niñas entraron a los 14 o 15 años, 14 or 15 they started, ¿no? 17, 17, 18. 17, 18 años. Y todavía seguían muchas de ellas en el convento a los 85 años. El estudio interesante fue que todas esas cartas las conservaban en el convento, y todas aquellas que tenían una secuencia lógica, que eran constructivas paso a paso, la intención de cada una era manifiesta y no brincaban de una cosa a la otra, eran las que no tenían Alzheimer. Y las que brincaban, se relaciona, ¿verdad? Estamos hablando porque cuando tenía 20 años era más inteligente que las personas a su alrededor, esa monja. Espero que ustedes hayan heredado, o tú hayas heredado, los genes de tu mamá. Yo les quería agregar dos cositas. Una, el Centro Médico Israelí para Alzheimer, lo dijo ya el profesor, tiene una línea de teléfono
ustedes pueden consultar, pueden pedir una reunión para tener un diagnóstico o cualquier tipo de consulta relacionada a la enfermedad o a las distintas formas de demencia. Y ya han habido algunos casos de México que se han puesto en contacto y han tenido algunas juntas virtuales por Zoom. Y el segundo tema es que le pueden escribir un mail al profesor con las consultas que ustedes quieran, sea sobre esto, sea sobre psiquiatría en general, y él con gusto les va a contestar. Su correo es, what's your email? Está en los folletos. Ok, está en el folleto, así que llévenselo y cualquier cosa, cualquier consulta, pueden escribirle directamente. Okay. Y la presentación... Las diapositivas se las podemos regalar a ustedes. Si las quieren, se las damos. Con mucho gusto. La tienen. Obviamente no es lo mismo que cuando él se las explica, pero bueno. Bueno, eso es todo. Y la verdad que gracias por haber venido. Thank you very much. The professor came yesterday. He's leaving tomorrow. I think it's a privilege for the Jewish Mexicans. Es un privilegio para la comunidad judía. Muchas gracias por tenerlo aquí con nosotros. It was an honor to have you with us. Fue un honor tenerlo con nosotros. Les voy a decir algo. Yo fui al centro de Alzheimer a ver allá al profesor. Me impresionó ver cómo tratan a las personas que tienen Alzheimer, cómo las tienen activas. Es un centro que no se imaginan. Ojalá que nadie tenga que ir a verlo. Yo fui a conocerlos. Hasta música les dan. You remember when you were given all for the people. ¿Se acuerda cuando las clases de música, que estaban tocando el piano y todas esas clases de cosas? Es increíble. Tenemos que apoyar ese centro. We have to be with you. Tenemos que estar apoyando su centro. Y por favor, dígales a todos en el centro que los extrañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. ¿En Spanish? ¿Doesn't matter? Okay. No, it's for all of us. Yo quiero decir algo muy importante I want to como say parte de un something. comité del I want to cual say aprendo something very todos los important as días. part of a committee that I'm learning Siempre every nos queda day. la duda We de si always estas have a conferencias doubt son whether these importantes conferences o are no, si important viene or gente o not, no, if people si are hay coming mucha or gente. not, if we Yo have conocí a esta a big chica ayer, señora audience. Sofía, en la I jornada, met this sin girl saber yesterday without que la vida knowing nos iba a llevar that a hoy. live was going to Y yo join le di us un tour today. como a toda la And gente I que se me gave acerca, her y le a expliqué tour and I la causa. explained the Y cost. le hablé, And I talked and talked and talked to her. And I said, and tomorrow there is a conference. I didn't know who she was yesterday. And she is here today. Yo hubiera querido que te And contestaran I otra cosa. would like Yo hubiera the querido que hubiera doctor otra to answer esperanza. many Pero la things persona and más many, importante del mundo different de esta answers. But the most enfermedad important person in the world in this disease is here, is Professor familia Michael estén apoyados, que Davidson. también es muy So importante. they are going to be with you, supporting also you and your deseamos todo lo family. mejor, We y wish que the sepas que best todo for you nuestro and your grupo te puede sister, and all apoyar our y group estamos can para help you, ustedes. and we are here for you.